Bien, muchachos, entonces vamos a hablar ahora de definiciones y terminología con respecto a nuestras ecuaciones diferenciales. Y lo primero que vamos a hacer es colocar ya de manera formal qué es una ecuación diferencial. ¿Sí? Vamos a colocar nuestra definición. Colocar por aquí. Definición. Y la definición es la siguiente. Una ecuación, una ecuación, una ecuación se dice que es ecuación diferencial, ecuación diferencial, diferencial, si contiene las derivadas, si contiene derivadas, vamos a colocarla aquí, si contiene derivadas de una o más variables, respecto de una o más variables. Bien. Eso es una ecuación diferencial, esa es la definición de ecuación diferencial. Y entonces podemos colocar las siguientes ecuaciones, colocarlo por aquí. Esta que vamos a escribir por acá son ejemplos, vamos a colocar aquí, de ecuaciones diferenciales. Ejemplos. Y por lo menos podemos considerar los siguientes. Vamos a colocarlos aquí en una lista. Colocar por aquí y' más 5y igual a 3x más e a la x. ¿Listo? Podemos colocar por aquí otro. Vamos a colocarlo aquí en la notación de Leibniz. La segunda derivada de y con respecto a x menos la primera derivada de y con respecto a x más 6y igual a 0. ¿Sí? Podemos colocar también cosas como la siguiente: la derivada de x con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t igual a x menos y. De este estilo podría ser. ¿Listo? Estas ecuaciones, estos ejemplos que yo acabo de proponer aquí, son ecuaciones diferenciales. De hecho, van a ser de un tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? También pueden haber ecuaciones diferenciales. Miren que aquí aparece y, ¿sí? Aparece el y derivado, y aquí aparece también y derivado, pero respecto, mire, aquí dice que puede aparecer derivado respecto a una o más variables. O sea, podría aparecer derivado con respecto a otra variable, ¿sí? También dice que puede aparecer la derivada de una o más variables, como es el caso de nuestro tercer ejemplo, porque aquí estamos derivando tanto a x como a y respecto a una sola variable. Pueden haber ecuaciones como las siguientes. Por ejemplo, derivada de u con respecto a x más la derivada de u con respecto a y igual a 0. Esto es una ecuación que ustedes vieron en el curso de cálculo 3, la ecuación laplaciana. Pueden haber cosas como las siguientes: derivada de u con respecto a y
más la derivada de u con respecto a x igual a 0, de este estilo, ¿sí? Y estas ecuaciones, pues en estas ecuaciones lo que vemos es que estamos viendo la derivada de una sola variable, pero se está derivando con respecto a dos variables. Bien, eso es lo que tenemos ahí. Nosotros vamos a usar las dos notaciones, esta notación que es la notación primaria y esta notación que es la notación de Leibniz, ¿cierto? La notación de Leibniz sobre todo es muy necesaria para casos como los dos que planteé aquí abajo, en donde se deriva con respecto a más de una variable. Bien, sin embargo, los objetivos del curso se enfocan en resolver solamente cuando derivamos con respecto a una variable, o sea, los casos que están en la primera fila. Bien, de hecho, lo que está en la segunda fila es una ecuación diferencial que tiene dos incógnitas. Aquí la incógnita es y, ¿sí? Aquí la incógnita es y aquí la incógnita es tanto x como y, ¿vale? Porque la variable independiente es t. Ok. Estas ecuaciones diferenciales tienen su clasificación, ¿sí? Y la clasificación está dada precisamente por ciertas cosas como lo son el orden, ¿bien? También clasificadas por el tipo de ecuación diferencial, y vamos a colocarlas aquí. Vamos a escribir precisamente una clasificación. Vamos a escribirla en la siguiente página. Vamos a colocar aquí clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, la primera clasificación que tenemos es por tipo. ¿Listo? Voy a colocar por aquí tipo. Y hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. Voy a colocarlo aquí, tipo. Entonces, hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. Vamos a decirlo por aquí, que son hay dos tipos de ecuaciones diferenciales, los cuales dependen del número de variables, con respecto a las cuales se derivan. No sé si me entienden eso que acabo de escribir. Lo que estoy haciendo referencia es, dependiendo de con respecto a cuántas variables derivo, va a tener una clasificación. Si derivo con respecto a una sola variable, si derivamos con respecto a una sola variable, son ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces vamos a colocar aquí. La clasificación está dada en dos tipos. El primer tipo son las ordinarias, que nosotros vamos a escribirlas de esta manera. Ecuación diferencial ordinaria. Para cuando ustedes vean esta abreviatura, pues entonces ya saben a qué hacemos referencia. Entonces, las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas en donde solo hay derivadas respecto a una sola variable. Esas son las ecuaciones diferenciales ordinarias. Bien. Y las ecuaciones diferenciales parciales, que la vamos a representar de hecho de esta manera: ecuación diferencial parcial,
y son aquellas donde aparecen derivadas parciales respecto a dos o más variables. ¿Listo? Esas van a ser las ecuaciones diferenciales parciales. Y de hecho, entonces, según esta primera clasificación que tenemos, podemos pensar en lo siguiente. Los ejemplos que teníamos anteriormente, en los ejemplos que teníamos aquí en esta página, podemos ver que los que están en la primera línea cumplen con la descripción de las ordinarias y los que están en la segunda línea cumplen con la descripción de la segunda clasificación. O sea que estas que están aquí, estas que están por aquí, son ecuaciones diferenciales, todas estas, ordinarias. Y las que están aquí abajo son todas ecuaciones diferenciales, o bueno, son las dos ecuaciones diferenciales parciales. Bien, yo les había dicho anteriormente que nuestro objetivo, o el objetivo del curso, es resolver las que están en la primera línea. Es decir, nosotros nos vamos a enfocar en resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Y por lo cual, en adelante, yo siempre que voy a escribir alguna definición, utilizaré esta abreviatura, ecuación diferencial ordinaria. Recuerden que en adelante trabajaremos solamente con las ecuaciones ordinarias. Bien. Hay otra clasificación de nuestras ecuaciones diferenciales. Ya sabemos que pues las que van a aparecer son solamente ordinarias. Y hay otra clasificación que es según el orden. Vamos a colocar aquí por el orden. Y vamos a decir pues cuál es el orden de una ecuación diferencial. Vamos a colocar por acá. El orden de una ecuación diferencial, esto sí en general, no tiene que ser solamente ordinaria. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada de la mayor, voy a colocarlo aquí, derivada presente en la ecuación. ¿Sí? Ese es el orden. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos por aquí, voy a colocar los siguientes dos ejemplos. Voy a pensar en y segunda más y prima igual a 3x al cuadrado más 7x a la 6. Bueno, lo primero siempre es identificar pues cuál es nuestra variable, ¿no? ¿Cuál es nuestra incógnita en esta ecuación diferencial? ¿Cuál sería la incógnita en esta ecuación diferencial? Y, ¿cierto? Bien. Y aparece con ¿qué derivada? ¿Cuál es la mayor derivada? La segunda. Entonces, esto decimos que es de orden. Esto es una ecuación diferencial de orden 2. Bien. Voy a colocar por aquí otro ejemplo para que ustedes pues, me den su opinión. Colocar por acá. Derivada de y con respecto a x más 3 veces la derivada de y. Vamos a colocar aquí, sí, dejémoslo así, derivada de y con respecto a x al cuadrado igual a 0, pongámoslo así.
¿Cuál es el orden de esta ecuación diferencial? Orden 1. Exactamente. Este es orden 1, ¿cierto? Esta ecuación diferencial es de orden 1 porque la mayor derivada que aparece es de orden 1, ¿sí? A pesar de que esto esté elevado al cuadrado, ¿sí? No importa el exponente que tenga nuestra variable, ¿sí? Lo que miramos es cuál es la derivada, cuál es el mayor orden de derivada que aparece en la ecuación. Y en este caso, pues el mayor orden es 1. Por ejemplo, este de aquí. Colocarle este ejemplo. Segunda derivada de u con respecto a x más la tercera derivada de u con respecto a x de y de x más la derivada de u con respecto a y a la 4. Esa es una ecuación diferencial parcial, ¿no? ¿Cuál sería el orden de esta ecuación diferencial? Esta sería de orden 3. Bien, listo. Eso es lo que nosotros debemos revisar. ¿Cuál es la mayor derivada que aparece? ¿Vale? Esa es nuestra idea. Ok. Falta una clasificación más de nuestras ecuaciones diferenciales, que es precisamente pensando en cosas como estas que pinté acá, que está elevado al cuadrado, que está elevado a la 4, ¿sí? Que está elevado a algún exponente. Bueno, yo no sé si ustedes recuerden el concepto de lineal. Lineal. ¿Cuándo una ecuación era lineal? Por ejemplo, voy a pasar a la siguiente página. Esto pues, no es necesario escribirlo, solamente pues, quiero ser claros, quiero que seamos claros. Si yo escribo esta ecuación, x más y igual a 0, ¿esta ecuación es lineal? Sí. ¿Cuáles son las variables en esta ecuación? X y Y. X y y. Si yo escribo esta, x más 3y igual a 0, ¿es lineal? También. Bien. Si yo escribo 2xy menos y igual a 3, ¿esta ecuación es lineal? Sí, también. Bueno, sigamos por aquí. Si yo escribo 3, vamos a escribirlo mejor así. Yo escribo x seno de y más 3, bueno, dejémoslo así, igual a 3. Voy a colocarle aquí más x igual a 3. ¿Esta ecuación es lineal? No. Bueno, entonces, el concepto de lineal, ¿a qué hace referencia? Contéstenme ustedes. Que debe ser como una recta. Ok, bien, debe ser como una recta. Lo que pasa es que, digamos, si aparecen tres variables, ¿cómo haría para hablar de recta? Sería un plano. Sería un plano, ok, listo. Bien, ya más o menos tienen las ideas de qué es lo que debe pasar. Realmente, miren, en estas, ¿qué sucede? Las variables son x y y, ¿cierto? Y entre ellas, ustedes se dan cuenta, los exponentes son 1. X y y exponente 1. Esta de aquí no es lineal porque también se considera el exponente mixto. Ustedes miran cada término y el exponente, aquí en este caso, este término, ¿qué exponente tiene? Tiene exponente 2, porque aquí este le aporta 1 y este 1. Entonces esta no es lineal. Esta de aquí, si yo hubiese puesto solamente aquí seno de y, ¿también sería lineal o no? Aquí en este caso tampoco, ¿no? Porque esta función seno hace que nosotros estemos trabajando precisamente con una función no lineal, ¿sí? Ya si apareciera solamente seno de y, uno sí podría considerarla lineal, ¿sí? Porque sería pues una solución, pero bueno. Esta es la idea de lineal en ecuaciones que no son diferenciales, ¿cierto? Entonces la idea es que las
incógnitas no se multipliquen entre sí, ni tampoco tengan exponente diferente de 1. Entonces, ahora en el caso de las ecuaciones diferenciales, ¿quiénes son nuestras incógnitas? Pues lo que consideramos como incógnitas son la función y sus derivadas. Entonces vamos a colocar por aquí ahora la otra clasificación que tenemos, que es la linealidad. Bien, vamos a hablar de linealidad, vamos a ser muy específicos. Vamos a hablar del caso de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿listo? Te vamos a colocar aquí. Se dice, o diremos que una ecuación diferencial ordinaria, recuerden que eso lo escribimos como EDO, es lineal si es de la forma, entonces, bueno, la ecuación diferencial supongamos que es de orden n, por decir algo, y entonces la forma de nuestra ecuación debe ser la siguiente. A sub n de x por y elevado a la enésima derivada, ¿sí? Más, así sucesivamente, mantenemos la idea, a sub 1 de x por y' más a sub 0 de x por y igual aquí a una función f de x. Bien, como yo les decía, la idea es que no se multiplican las variables que tenemos aquí, que las variables son y, y segunda, y tercera, y a la n. Esas son todas las variables que nosotros tenemos. Y si ustedes revisan, pues los exponentes de estas variables son todos unos, ¿cierto? Los exponentes de esas variables son todos unos. Y además no se están multiplicando entre las variables. Por lo tanto, entonces es una ecuación diferencial lineal. Bien, y estas son las que nosotros pues vamos a aprender a resolver. Sin embargo, pues vamos a iniciar, digamos, por lo más básico, que es resolver ecuaciones lineales. Vamos a pensar en los órdenes. Entonces vamos a pensar en estos dos. De orden 1, que sería una ecuación diferencial como la siguiente: a sub 1 de x, y' más a sub 0 de x por y igual a f de x. Este es el primer caso de ecuaciones diferenciales lineales que vamos a resolver. Pero para ello pues necesitamos hacer un paso inicial, ya más adelante pues lo veremos, y las ecuaciones diferenciales de orden 2, que van a ser de este estilo: a sub 2 de x, y segunda, más a sub 1 de x, y', más a sub 0 de x por y igual a f de x. Y estas funciones, esta ecuación diferencial que tenemos acá, va a surgir precisamente cuando estemos trabajando ya lo que es el segundo capítulo. En el primer capítulo que nosotros realizaremos, van a ser ecuaciones diferenciales, todas de orden 1. No todas lineales, pero sí todas van a ser de orden 1. ¿Vale? Entonces esos son los primeros con los cuales vamos a iniciar, cuando ya empecemos a mirar cómo encontrar la solución de una ecuación diferencial. Bueno, y ahora que hablo de solución de una ecuación diferencial, pues vamos a definir qué es la solución de una ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces voy a pasar a la siguiente página y vamos a colocar nuestra definición. Y entonces en esta definición vamos a decir qué es una solución de una ecuación diferencial. ¿Listo? Bien.
Entonces vamos a colocar por aquí una función phi definida sobre un intervalo y que posee, vamos a colocar aquí n derivadas, es solución, o se dice que es solución, se dice que es solución de la ecuación diferencial, vamos a escribir aquí ordinaria, vamos a traerla de acá, de esta ecuación diferencial. Sí, bueno, claro está que podríamos colocarla de manera general, mejor, que es solución de una ecuación diferencial, mejor, que nos quede de manera general, de una ecuación diferencial de orden n, si satisface dicha ecuación. Esa es la definición de solución de una ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, también, digamos, estas funciones pues no están definidas sobre todo los reales, ¿sí? También pueden estar definidas solamente en una sección, y esa sección donde están definidas se llama pues el intervalo también solución, o el intervalo de definición, ¿vale? Entonces, vamos a considerar por aquí un ejemplo de solución de una ecuación diferencial. Voy a colocar aquí unos ejemplos. Y pensemos por aquí en el siguiente. Colocar aquí primero. Voy a colocarlo por acá. Verificar que y igual a x a la 4 sobre 16 es solución de, vamos a colocarla por aquí, de y de x igual a x por y elevado a la 1/2. Vamos a verificar eso de ahí. Bien, entonces por lo menos aquí tenemos que esta es una ecuación diferencial de grado 1, entonces debe existir al menos la derivada de orden 1 de esta función. De hecho, esta función es una función polinomial, tiene infinitas derivadas, ¿no? Solamente que a partir de la derivada de grado 4, pues ya viene siendo 0. Bien, ¿cómo me quedaría aquí entonces la solución? Entonces dice, reemplacemos el valor, nuestra función, nuestra incógnita, reemplacémosla aquí. Entonces debemos reemplazar la derivada y aquí en la raíz. Entonces sería, ¿quién es de y de x? Vamos a mirarlo por acá. ¿Quién sería de y de x? De y de x sería lo mismo que 4x a la 3 sobre 16. ¿Cierto? Sería 4x a la 3 sobre 16, que esto sería lo mismo que x a la 3 sobre 4. Ese es el valor de y de x.
Ahora, ¿cuál es el valor de y elevado a la 1 medio? Y elevado a la 1 medio, pues sería lo mismo que x al cuadrado, x a la 4, perdón, sobre 16 elevado a la 1 medio. Ya sabemos que es 1 medio sacar raíz, ¿no? Bueno, usamos las propiedades de los exponentes. Esto sería x al cuadrado sobre 4. Y vamos a ver que realmente esta función y que nos dieron satisface esta ecuación. Entonces vamos a venir a reemplazar. Entonces, por la izquierda tenemos que es x al cubo sobre 4. Y por la derecha tenemos que es x por x a la 2 sobre 4. Y aquí tenemos nuestra identidad, tenemos nuestra igualdad, lo cual nos dice a nosotros que sí, efectivamente, esta función es una solución de nuestra ecuación diferencial. Bien, este es nuestro primer ejemplo de solución. Vamos a verificar uno más. ¿Listo? Voy a pasar a la siguiente página y vamos a colocar otro ejemplo. Voy a colocar aquí segundo. Vamos a colocar verificar si x, vamos a colocarlo aquí, si y igual a x e a la x es solución de la ecuación y segunda menos 2y' más y igual a 0. Bien. Por ahora, des en cuenta que yo estoy dando quién es la solución, ¿no? Yo no estoy pidiéndoles calcularla, sino solamente les estoy dando quién es la función para que ustedes verifiquen si realmente es solución de la ecuación diferencial. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues para verificarlo, lo que necesitamos es venir y reemplazar aquí en estos valores. Bien. Entonces, para reemplazar necesitamos saber quién es y y quién es y segunda. Entonces, vamos a colocar por aquí, ¿quién es y'? Y' sería e a la x más x e a la x. Esa es y', ¿cierto? Usamos derivada de un producto, derivada del primero, 1 por e a la x, más primero sin derivar por la derivada del segundo. Y así, y segunda sería entonces derivada de a la x, e a la x, más la derivada de x a la x, que es esta misma, y entonces nos quedaría que es 2 veces e a la x por más x a la x. ¿Sí? Ustedes pueden ahí pues revisar las cuentas con más calma. Y entonces nos queda lo siguiente. ¿Quién es y segunda? Y segunda es 2e a la x más x e a la x. Ahora dice, esto estoy reemplazando acá, ¿no? Y segunda, ahora sería menos 2 veces y'. Menos 2 veces y', que y' es e a la x, más x e a la x. ¿Bien? Más, aquí dice más y, que y es x e a la x. Y vamos a mirar que esto realmente nos debe dar ¿cuánto? Nos debe dar 0. Si nos da 0, pues ya tenemos que sí es solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces tenemos por aquí, esto va a ser igual a 2x, 2e a la x, más x e a la x, menos 2 e a la x, menos 2 x e a la x, más x e a la x. Y si ustedes lo revisan, pues claramente se ve que esto nos va a dar 0, porque este valor de aquí, si se ve inmediatamente, se anula con este, y estos de acá sumados me dan pues 2x a la x, que se cancelarían con este de acá. Bien, entonces nos queda que 0, y por lo tanto tenemos que sí es solución de nuestra ecuación diferencial. Bien,
Una vez nosotros tenemos la solución, se define lo que es la curva solución, que la curva solución es precisamente la gráfica de la solución. Vamos a colocarlo aquí como comentario, escribirlo aquí. Vamos a escribir lo siguiente. La curva solución de una ecuación diferencial. Vamos a colocarle aquí una curva solución porque no son únicas. Dependiendo, ya sería un problema de valores iniciales, que ahorita vamos a decir quién es. Una curva solución de una ecuación diferencial es la gráfica de una solución de una función phi, ahorita colocamos la letra phi, una función phi, solución de dicha ecuación diferencial, ¿Listo? Entonces voy a colocarle aquí lo que no podemos hacer con nuestro teclado, que es la función phi. ¿Listo? Entonces es la gráfica de una función phi, solución de dicha ecuación. Eso es lo que nosotros vamos a tener como curva solución. Además, habrán ocasiones en las cuales vamos a tener soluciones no como las que hemos presentado anteriormente, que ustedes ven que tenemos y igual a x y a la x, ¿sí? Y aquí que es y igual a x al cuadrado, sino que vamos a tener soluciones como la siguiente. Voy a colocar aquí nuestro tercer ejemplo. Vamos a colocarlo. Tercero. Y vamos a escribir entonces que x al cuadrado, vamos a escribirlo así, x al cuadrado más y cuadrado igual a 9 es solución de la ecuación colocarla aquí, de y de x igual a menos x sobre y. Eso de ahí. Bien, resulta que en este caso ustedes se dan cuenta que la función como la tenemos aquí, esta función, no está de forma implícita como las anteriores, sino está de forma explícita. Y de hecho, de esta forma explícita tenemos que también va a ser solución. Entonces eso va a ser otra forma de solución, que esto es lo que vamos a llamar soluciones implícitas. Esto va a ser una solución implícita. Bien. ¿Cómo puedo verificar esto? Pues realmente la forma sería pues despejar aquí a y, ¿sí? Si despejamos a y, pues hacemos la derivada de y con respecto a x, pero yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Apliquemos derivada con respecto a x, derivada implícita. Apliquemos lo que aprendimos en el curso de cálculo 1. Derivemos implícitamente. ¿Qué me daría al derivar implícitamente esto de aquí? Me quedaría que es derivada de x al cuadrado, 2x, más 2y, por la derivada interna, que sería la derivada de y con respecto a x, igual a la derivada de 9, que es 0. ¿Listo? Eso de ahí. ¿Qué puedo hacer yo acá? Pues podría dividir todo entre 2. Dividiendo todo entre 2, pues se cancelarían estos de aquí. Y entonces obtendría lo siguiente. Paso para acá.
que y por dy de x es igual a menos x. Y por lo tanto tendríamos que dy de x es igual a menos x sobre y. Bien, entonces esta ecuación satisface esta ecuación diferencial. ¿Listo? Satisface la ecuación diferencial. De hecho, la forma correcta de definir que sea una solución implícita es que existe una función, que en este caso la función que va a existir, según la definición que vamos... ¿Sí, señor? Eso es un 9, el x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Aquí, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Ajá, Aquí derivé con respecto a x. 9. listo, dale, gracias. Listo. Bueno, les estaba diciendo que, de hecho, la definición va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener que hablar de que aquí existe una función que satisface esta ecuación, que esa función sería precisamente y igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado. Esta función de aquí es una función que cumple con la ecuación, con esta ecuación, ¿cierto? Y que además cumple que además cumple que es solución de nuestra ecuación diferencial. Así es que vamos a definir solución implícita. Bien. Voy a pasar a la siguiente página para para colocar esta definición. Voy a colocar por aquí definición. Y entonces diremos lo siguiente. Se dice que la relación vamos a colocarla por aquí, una relación de esta forma, g de xy igual a 0, es una solución implícita de una ecuación diferencial, si existe phi, una función phi, tal que satisface la relación, tanto la relación, bueno, voy a colocarlo así, satisface la relación, y que además es solución de la ecuación. Es solución de la ecuación. ¿Listo? Bien. Eso es una solución implícita, que es precisamente el ejemplo que planteamos anteriormente, nuestro ejemplo 3 de la página anterior. Voy a volverme un poco por si de pronto no me han alcanzado a escribirlo completo. Bien, eso es. Resulta que muchas veces, de hecho, muchas veces, no siempre, siempre que nosotros vayamos a resolver una ecuación diferencial, siempre no vamos a tener una solución solamente, sino que vamos a tener infinitas soluciones. ¿Listo? Por lo menos en el primer ejemplo que yo presenté, en los primeros ejemplos que presenté en la introducción,
veíamos que dependía de un parámetro, que ese parámetro pues salía precisamente de nuestra constante de integración, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hablar es de familias solución, ¿listo? Y entonces vamos a colocar un ejemplo primero de las familias soluciones, ¿sí? Colocar por aquí. Familias, vamos a colocarlo mejor así, familias de soluciones. Familia de soluciones. Bien, entonces como yo les decía, en la mayoría de los casos pues vamos a necesitar realizar algunas integrales y eso lo que va a hacer es que se agregue precisamente una constante de integración y por lo tanto lo que vamos a tener es que vamos a hablar no de una función sino de una familia de funciones. ¿Listo? Entonces, por lo menos las soluciones para, voy a colocarla aquí, para una ecuación diferencial, para una ecuación diferencial de la forma colocarla aquí, f igual a x, y prima, vamos a colocarle aquí que vamos hasta la enésima derivada. Esta es una forma de representar una ecuación diferencial de orden n. ¿Listo? No sabemos cuál es el comportamiento como tal de esta ecuación diferencial, pero lo que sí sabemos es que es de orden n y que va a ser una ecuación diferencial ordinaria. ¿Listo? Ecuación diferencial ordinaria de orden n. Entonces vamos a tener que obtenemos la familia de soluciones de la forma. Entonces aquí lo que tenemos es que va a estar relacionado, ahora es una función g que me relaciona a x, a y a algunos parámetros, que en este caso los parámetros son unas constantes, C1, C2, hasta Cn. De hecho aquí muy claramente nos dice, si la ecuación diferencial es de orden n, para que nunca lo pierdan de vista, deben salirnos n parámetros, ¿listo? Nos deben salir n constantes, ¿listo? Bien. Entonces a este es a lo que nos referimos como familia solución. Hay algunos casos, eso lo dejo para que ustedes lo escriban, y es que hay algunos casos en los cuales hay soluciones que no están en estas familias, ¿sí? Vamos a escribirlo por aquí. Vamos a escribirlo. Si phi es una solución de la ecuación que no está en la familia o que no hace parte de la familia, phi es llamada solución singular. Bien, eso ahí.
Bien, entonces voy a colocarle un ejemplo de precisamente familia de soluciones. Voy a colocarlo en la siguiente página. Más adelante pues mostraremos precisamente que lo que voy a decir en este ejemplo es cierto. Voy a colocar aquí nuestro ejemplo. Profe, qué pena la molestia. Sí, señor. ¿Puede volver un momentico para tomar una captura? Claro, claro, no se preocupen. Siempre que me pase rápido me avisan. Listo. Bien. Gracias. Vale. Voy a colocar un ejemplo precisamente que involucre estas dos definiciones que puse acá, que sea familia de solución y solución singular. ¿Ven? Entonces, veamos el siguiente caso. Nosotros podemos considerar la siguiente ecuación diferencial. Para la ecuación diferencial, vamos a colocar aquí, derivada de y con respecto a x igual a x por y elevado a 1/2. Esa es una ecuación que ya pusimos anteriormente. Se establece que la familia de soluciones es lo siguiente. Entonces recuerden que es una relación, ¿no? Entonces la familia de soluciones es la siguiente: y igual a un cuarto, de x al cuadrado más c elevado al cuadrado. Esas son las familias, esa es la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Listo? Y entonces, ¿qué hace uno? Uno puede, pues, derivar, ¿sí? Vamos a mirar quién sería la derivada con respecto a y. Y la derivada con respecto a y me quedaría que, con respecto a x, perdón, me quedaría que es 2 veces un cuarto de x al cuadrado más c, ¿cierto? Estoy derivando el exponente, multiplicado por la derivada interna, que la derivada interna sería ¿quién? Sería x medios. ¿Es correcto o no? Esto nos quedaría que es lo mismo que escribir x factor de un cuarto de x al cuadrado más c. Y esto es lo mismo que escribir precisamente, miren que ya nos quedó cuadrado como lo queríamos, que es x por y elevado a la 1/2. ¿Cierto? Porque y elevado a la 1/2 pues es coger esto mismo, pero sin el exponente, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos que de y de x es lo mismo que x por y a la 1/2. O sea que esta es la familia solución. Y depende del parámetro c, porque esta es una ecuación diferencial de orden 1. Bien, por lo cual solamente sale un parámetro. Ahora, resulta que hay una solución de esta ecuación diferencial que no está en esta familia. Hay una solución que no está en esta familia. Y la solución es esta. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarle como además, y igual a 0 es una solución singular, de esta ecuación. ¿Por qué es singular? Porque no existe un valor de c, de tal forma que aquí me dé y igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, no está en la familia. Y si nosotros miramos, que reemplazamos aquí, sí cumple la ecuación diferencial, porque sería derivada de y de 0, 0. Y aquí sería x por 0, pues me daría 0 a ambos lados. Entonces esa sería una solución singular de nuestra ecuación diferencial. Cuando nosotros tenemos que y igual a 0, la función y igual a 0, es solución
También decimos que es solución trivial, ¿sí? Para tenerlo ahí en mente. Solución trivial. Bien, sobre todo eso va a pasar cuando estemos hablando de ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, bueno muchachos, esta es la parte que hace referencia a lo que son definiciones y terminologías. Yo sé que pues es bastante de escritura, pero bueno, entonces vamos a necesitar primero estas primeras indicaciones, empezar a introducir las ecuaciones diferenciales para poder empezar a resolverlas. Por lo menos ahora lo que sigue es hablar de problemas de valores iniciales, que es precisamente también una parte, digamos, teórica, pero es una parte muy interesante que hace referencia a las familias, soluciones, como son estas que están acá, y le vamos a colocar una condición adicional a esta ecuación diferencial para no tomar todas las familias, sino tomar una sola solución. ¿Listo? Que ese es el objetivo de los problemas de valores iniciales.